Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al debate entre los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos honrados. Sí, les hablo de la política de seguridad del país centroamericano de El Salvador, que bajo la presidencia de Nayib Bukele ha logrado mejorar la seguridad para sus ciudadanos, combatiendo a las maras, una organización criminal, terrorista y narcotraficante que ha doblegado a esa nación por décadas. Pero llegó Nayib Bukele a la presidencia y pasan los días y el país sigue reportando 0 homicidios. Sin embargo, las ONG de izquierda, casi siempre defensoras de los derechos humanos de los criminales, no soportan el éxito de la política de seguridad de El Salvador. La directora de Human Rights Watch, capítulo de las Américas, Juanita Goebertus, cuestionó de esta manera la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. La discusión en El Salvador no es si se necesita o no una política para desmantelar a las pandillas y proteger a la ciudadanía. El problema es hacerlo de manera poco efectiva y violando derechos humanos. No, pero ahora Juanita Goebertus, una de las gestoras de la política de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, se va a poner a pontificar sobre efectividad. No, así de efectivo como terminaron siendo los acuerdos de paz con las FARC. Parece un chiste. Bueno, veamos a ver qué más dijo. Hemos documentado cómo bajo este estado de emergencia se han capturado más de 58.000 personas, 51.000 de ellas aún en detención preventiva, 1.600 menores de edad que han sido capturados en el marco de este estado de emergencia. Y a hoy más de 90 personas han muerto en cautiverio. Hemos documentado casos gravísimos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas en tanto no se le comunica a los familiares el paradero de las personas detenidas, casos de torturas, malos tratos como falta de acceso a alimentos, falta de acceso a tratamientos médicos, violaciones serísimas al debido proceso como capturas sin orden judicial, sin que haya ningún tipo de evidencia más allá del hecho de tener tatuajes o de vivir en un sitio X. Y acusó así al presidente Nayib Bukele. A lo largo de este proceso hay varios fenómenos que hemos podido documentar. En primer lugar, una política de cuotas en cabeza de los jefes policiales que establecen día a día cuántas personas deben ser capturadas sin importar si realmente están vinculados o no a las pandillas. Hemos podido documentar cientos de casos de personas capturadas que no tenían ningún vínculo con la ilegalidad. Y en tercer lugar, estas prácticas policiales no han sido rechazadas por el presidente Bukele. Por el contrario, ha respaldado a las fuerzas de seguridad, ha criticado abiertamente a jueces y fiscales y se ha dedicado a estigmatizar a sociedad civil y a periodistas que documentan este tipo de casos. Nayib Bukele le contestó a Human Rights Watch desde su cuenta de Twitter. ¿Han notado cómo los grandes medios y las ONG han arreciado sus ataques en los últimos días? Aquí está la razón. No es que les interese El Salvador, nunca les interesó. Su temor es que tengamos éxito, porque otros gobiernos querrán imitarlo. Temen al poder del ejemplo. Uy, sí. Bueno, veamos qué más dijo. Es un esquema perverso. Estos organismos tienen intereses invertidos en que siga el baño de sangre en Latinoamérica. Atacan a quienes luchan contra el crimen y el terrorismo, mientras promueven formas para que los criminales y terroristas accedan o vuelvan al poder político. ¿De qué país estará hablando? El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, le contestó así a Juanita Goebertus. Si los resultados son positivos, ¿por qué vamos a cambiar el rumbo? Por mucho que algunas de estas voces estén reclamando, sobre todo, y hay que decirlo con propiedad, son los parásitos que viven de hablar de los derechos humanos los que están haciendo ruido. Son personas que no viven para los derechos humanos, viven de los derechos humanos, viven del dolor y del sufrimiento de las víctimas, porque para ellos ese es el modo de ir a recibir financiamientos. Están criticando y diciendo que hay violación de derechos humanos aquí en el régimen de excepción, cuando lo que hemos visto es que el Estado salió en defensa de los derechos humanos del pueblo salvadoreño, que estaban siendo violentados. Ok, veamos algunos datos. Para el cierre del mes de noviembre, El Salvador se consolidó como el país más seguro de América Latina, lo que significa que en la proyección sería algo así como 2.5 homicidios por 100.000 habitantes. Siempre es poquito, ¿no?
En el ranking de aprobación de los presidentes de la región, Nayib Bukele tiene un 87% de aprobación, mientras que los gobiernos de extrema izquierda, como el de Gabriel Boric en Chile, tiene el 29%, el títere de Cristina Kirchner en Argentina tiene el 24% y el gran dictador de la región, Nicolás Maduro, tiene también el 24%. Si Juanita Godebertus pretende poner a Colombia como el gran modelo de seguridad, pues la verdad es que sí está bastante confundida. Porque pues lo único cierto de la paz de Santos es que no fue ni estable ni duradera. Ahora bien, ojalá al presidente Nayib Bukele no le pase lo que le pasó a los dictadores de la extrema izquierda en Latinoamérica y no vaya a terminar creyendo que él es el salvador del Salvador. Su trabajo no solo está siendo reconocido por su propio pueblo, sino por millones de habitantes en América Latina que están hartos de la corrupción de las dictaduras de izquierda. Esas que prometieron que eran el cambio y lo único que han traído es muerte y desolación. Como Nicolás Maduro, que logró este año que más de 7.2 millones de venezolanos salieran de ese país a buscar qué comer. ¿Esa no es acaso la mayor violación de derechos humanos que existe hoy en día en América Latina? Y es ahí donde deberían estar los ojos de Juanita Godebertus y sus amigos progres. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos.